Ahora, ¿qué es lo más importante para los llamados? Nuestro Padre Celestial nos dice en su palabra que lo más importante es comprender lo que es la mayoría. Si podemos ver el ejemplo de Pablo o el ejemplo de Juan, tenían una vida, en su vida algo que era lo que es mayordomía. Sus interlocutores basaron aquella pregunta en la posición de que antes las multitudes le pertenecían a él, que él les había ganado con su carisma. Si esto era cierto, Juan estaba perdiendo algo, su estrellato profético, pero Juan el Bautista no comprendía en absoluto aquellas perspectivas. Él nunca había poseído nada, y mucho menos a las multitudes. Pensaba como un mayordomo, y esa era la característica de la persona llamada. El trabajo de mayordomo consiste simplemente en administrar debidamente algo para el propietario hasta que éste venga a recuperarlo. Juan sabía que, en primer lugar, el gentío que lo dejaba por Cristo nunca había sido suyo. Dios le había puesto bajo su cuidado durante un periodo de tiempo y ahora lo recobraba. Aparentemente Juan no le importaba aquello. Qué gran diferencia entre él y Saúl, quien suponía que el trono de Israel le pertenecía y podía hacer con él lo que se le antojara. Cuando alguien posee algo, debe sujetarlo bien y protegerlo. Pero Juan no veía las cosas de esa manera, de modo que cuando Cristo vino a reclamar las multitudes, él tuvo encantado en devolvérsela. El concepto que Juan tenía de mayordomía pone ante nosotros un importante principio contemporáneo, ya que las multitudes pueden ser nuestra profesión, nuestra posesión, nuestros dones naturales y espirituales, nuestra salud. ¿Poseemos estas cosas o simplemente las administramos en nombre de aquel que nos las ha dado? La gente impulsada considera que son suyos, los llamados no. Cuando los individuos impulsados pierden dichas cosas, sufren una crisis importante. Si son llamados los que las pierden, nada cambia para ellos. Su mundo interior permanece igual o inclusive más vigoroso. Una segunda característica que podemos ver en Juan el Bautista es que los llamados pueden verse en la conciencia que tenía Juan de su propia identidad. Como recordarán, dijo a la gente: les he dado a menudo que yo no soy el Cristo. Este conocimiento de quién no era constituye el principio de su conocimiento de quién era en realidad, y él no albergaba ilusiones en cuanto a su identidad personal. Esta ya había sido establecida en su vida anterior. Por el contrario, aquellos cuyo mundo interior se encuentran en desorden tienden a experimentar confusión acerca de su identidad. Pueden tener una creciente incapacidad para separar el papel que realiza de las personas que son. Por esta razón, a los individuos que han ejercido gran autoridad les resulta muy difícil renunciar a ellas, y a menudo luchan hasta la muerte para conservarla. Esta es también la causa de que muchos hombres y mujeres tengan dificultad en aceptar la jubilación, y algunos asimismo comprenden en que una madre puede sufrir de depresión una vez que su último hijo deja el hogar. Debemos sopesar cuidadosamente este tema de identidad, ya que es de actualidad. A Juan le había sido fácil aprovecharse de la credulidad de las multitudes durante aquellos días tempranos en que gozaba de popularidad, o dejarse seducir por los aplausos de las mismas. El hecho de que la gente estuviera transfiriendo la lealtad que tenía a los sacerdotes de Jerusalén a su propia persona podía haberlo sobrecargado de arrogancia y ambición. Había sido bastante sencillo para él asistir a la pregunta de si era el Mesías o no. Se puede muy bien imaginar a alguien menos íntegro que Juan diciendo en un momento de tentación: bueno, yo ya había pensado
pensado en ello de la manera en que usted lo plantea, pero quizás tenga razón. Hay algo mesiánico en mi persona. ¿Por qué no suponemos simplemente que yo soy el Cristo? A ver qué sucede. Si Juan el Bautista hubiera sido así, probablemente había conseguido que se creyera el engaño durante algún tiempo, pero el auténtico Juan ni siquiera intentaría tal cosa. Su esfera interna estaba demasiado bien ordenada como para no haber comprendido las terribles implicaciones de una identidad desplazada. Si hubo en algún momento en que la alabanza de las multitudes se hizo ensordecedora, la voz de Dios brotando del interior de Juan el Bautista fue aún más fuerte, y esa voz hablaba de modo más convincente porque Juan había ordenado primero su mundo interior allá en el desierto. No se debe subestimar la importancia de este principio. Actualmente, en nuestro mundo orientado hacia los medios de comunicaciones, muchos líderes capaces y con talento se enfrentan a la constante tentación de empezar a creer el texto de sus propios comunicados publicitarios, y si lo hacen, una fantasía mesiánica irá infectando gradualmente su personalidad y su estilo de liderazgo. Al olvidar lo que no son, comienzan a distorsionar su verdadera identidad. ¿Qué ha sucedido? Se han vuelto demasiado ocupados y no tienen tiempo para ordenar su mundo interior. En el desierto, las necesidades de la organización se hacen excesivamente abrumadoras, las alabanzas de sus seguidores se tornan demasiado fuertes, y así es, el furibundo estilo de vida pública se ahoga la voz llamadora de nuestro Padre Celestial. Generalmente los que son llamados tienen un firme propósito. Si tú eres un llamado, también tendrás un firme propósito. El tercer vistazo a la extraordinaria respuesta de Juan a sus interlocutores revela que el profeta del desierto también comprendía el propósito de su actividad como precursor de Cristo, y esto es otra dimensión de la calidad del llamado. Para aquellos que le preguntaban respecto de sus sentimientos acerca de la creciente popularidad del hombre de Nazaret, Juan el Bautista comparó su propósito con el padrino de una boda. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, es decir, Juan, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Juan 3:29. El propósito del padrino es simplemente estar al lado del novio y asegurarse de que toda la atención se centra en él. Dicho padrino sería un necio si en medio de la marcha nupcial se volviera de repente hacia los invitados y comenzara a cantar una canción o a decir un monólogo humorístico. El padrino cumple su propósito de modo más admirable cuando no atrae en absoluto la atención sobre sí, sino que le enfoca en los novios. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Si Jesucristo era el esposo según la metáfora de Juan mismo, entonces él estaba comisionado a no ser más que un padrino de boda. En eso consistía el propósito que emanaba de su llamamiento, y él no deseaba aspirar a nada más. Por lo tanto, al ver a la gente dirigirse hacia Cristo, era la única afirmación de que Juan necesitaba. Su propósito se había cumplido, pero solo los llamados como ese hombre pueden descansar sin temor en tales circunstancias. Padre Celestial, te doy gracias, Dios eterno, por el ejemplo de Juan, y te pedimos, Padre Celestial, que cada día, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, haya más personas como Juan el Bautista, personas que aprendan, Señor, sobre lo que es un llamado, Padre Celestial, y sobre lo que es ser mayordomo. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén.